por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 40 ordinaria se pone a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del ministro de Salud, mediante el cual responde una solicitud de esta comisión en orden a informar sobre la posibilidad de perfeccionar la normativa relativa a pensiones asistenciales que benefician a personas con discapacidad auditiva, iniciativa conocida como Ley Matías. En segundo lugar, una carta del jefe de gabinete de la primera dama de la Presidencia de la República, mediante la cual da respuesta a una consulta que le formuló esta comisión la semana pasada sobre si el programa Adulto Mejor tiene previsto impulsar alguna iniciativa que beneficie a los adultos mayores respecto del pago del pasaje en el transporte colectivo. Al respecto, informa que el gobierno se encuentra realizando estudios técnicos sobre esta materia, los que están a cargo de los Ministerios de Desarrollo Social y Familia y de Transporte y Telecomunicaciones. En tercer lugar, tenemos una solicitud de audiencia de los diputados señores Lavín y Longton para tratar el proyecto de ley que está hoy día en tabla, es decir, el que establece el sistema clase media protegida. Proponen invitar a los siguientes organismos e instituciones: director del Centro de Políticas Públicas de la UC, don Ignacio Irarrázaval; director de la Escuela de Gobierno de la UC, señor Osvaldo Larrañaga; el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, señor Luis Larraín; presidente de Horizontal Chile, señor Ignacio Briones; investigadores del Centro de Estudios Públicos, señores Slaven Rasmilik y Andrés Hernando; representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señora Marcela Ríos; y representante del Banco Interamericano de Desarrollo, señora Yolanda Martínez. Y finalmente una solicitud de audiencia de la diputada señora Catalina del Real en su calidad de presidenta de la bancada por la discapacidad, quien solicita a la comisión se invita a don Carlos Kaiser, miembro del Grupo Temático de Reducción de Desastres y Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, para que exponga respecto de su visión sobre las medidas adoptadas en torno a las consecuencias que los distintos desastres, sean naturales o no, provocan en las personas con discapacidad. Eso es todo. Doy la palabra entonces le ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ya, sobre la cuenta algo, ¿no? Me gustaría, no sé si sacamos acuerdo al tiro para los invitados. Para el día 10. Para el día 10, porque la próxima sesión es el día del aniversario de la Cámara, ¿es cierto? El día 4, pero eso va a ser la cena el día 3. 3. Y dice el señor secretario que normalmente no se... Normalmente no se realizan las sesiones del último bloque en ese día, digamos, de la cena, para darle facilidad a la gente para asistir a ella. Sí. A los funcionarios y todo eso. Claro, entonces sería la sesión del 10. Ahora propongo de que dividamos los invitados, sí, para que tengan el tiempo suficiente de exponer. Claro que quería hacer un alcance. Como hay una audiencia entre medio, ahí de la diputada Catalina, creo que a ellos debiéramos invitarlo, como invitamos hoy día a los de los pueblos atacameños, claro, para colocarlo en principio de la sesión siguiente y de ahí dividir los demás que van a hablar sobre el proyecto. Y al ministro. Y también tenemos que invitar al ministro. Exacto. Entonces, para la siguiente sesión les propongo a la persona que nos indica la diputada Catalina del Real, al ministro, y yo creo que con eso, no sé qué les parece, para que escuchemos solamente al ministro en la sesión siguiente. Diputado Naranjo. Presidente, yo creo que lo más atingente es que el ministro venga a la próxima sesión y solo el ministro lo escuchamos, porque creo que es importante escuchar. Pero yo no creo que sea más de 10, 20 minutos la exposición. Ministro, si está alcanzamos. Por eso, unos 10, 20 minutos al principio, ¿cierto?, de la organización. ¿Pero qué, con 10 minutos el ministro? No, la audiencia. La siguiente sesión, que sería el 10 de julio. Claro. Y después distribuir, yo creo, de unos 2 o 3 invitados, no sé qué les parece, de ese listado, porque son como 6 o 7, me parece que conté. Diputado Lavín. Sí, presidente, respecto al tiempo, yo creo que no sé si le podríamos fijar que cada exposición dure 20 minutos y así podemos estar media hora con cada invitado y así podemos ir avanzando, porque además de los que propusimos con el diputado Lonto, me imagino que van a venir más. Yo no sé si hay un cronograma respecto al proyecto Clase Media Protegida, no tiene ningún tipo de urgencia. De hecho, la tiene y vence el 27, pero contamos con que se la renueven, digamos, para dar lugar a la audiencia. Ya. Bueno, podríamos conversarlo con el ministro también, para saber qué expectativas tiene él respecto al plazo para poder avanzar con este proyecto.
Entonces podríamos hacer que a la semana siguiente que vengan 3 organizaciones. Pues ahí tenemos... El 17. Claro, para que dejemos tiempo para las preguntas también. ¿Mm? ¿Y el ministro cuánto al final? La sesión siguiente. Y de ahí los invitados que van a hablar sobre el proyecto. ¿Les parece? Sí, acuerdo. A ver, es que va a depender mucho de la agenda legislativa que el ministro tenga. Porque si le pone urgencia al proyecto de clase media protegida, no vamos a tener espacio para los invitados. Entonces, por eso a mí me parece pertinente a la brevedad escuchar al ministro, Sí, porque eso nos permite programar las sesiones, porque porque eso significa que vamos a tener que de tener una estrategia diferente para abordar las sesiones. Habrá 10 minutos para escuchar los invitados y el resto del Sí, tiempo para el proyecto. no, si eso acordamos, que a la sesión siguiente viene el ministro. Claro. Sí, pero no me están entendiendo. No, pero es la primera sesión Es que toca sí, el ministro. Está bien, pero vuelvo a reiterar, el ministro nos va a pautear, entre comillas, la agenda nuestra y nuestra disponibilidad de tiempo para recibir invitados. Entonces, si usted, vamos a recibir al ministro el 10 y el 17 usted ya tiene como 40 invitados. Ah, bueno, tendremos que cambiar el acuerdo ahí por de acuerdo a lo mismo, que yo diga el prefiero ministro. escuchar al ministro antes de anticiparnos a los invitados, porque si el ministro no es para que... Sí, le entendí ahora el punto. Gracias, presidente. Yo, además de... El diputado Naranjo no quiere que hable, entonces me la paga cada rato, señor. Presidente, quería además sugerir que al ministro podamos pedirle que no solo se refiera al proyecto de ley que estamos discutiendo, sino que también al tema de la consulta. Eso, nada más. Claro, y todo... Sí, pues aprovechamos de tocar los dos temas. Claro. Ya, ¿acuerdo entonces? Sí. Ya está. Es que la consulta es un tema... Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Naranjo. Dos cuestiones. Una, que me llama la atención que nosotros hemos despachado 2 proyectos de aquí, el de los sordomudos y el de las cuidadoras, y en la sala ni por casualidad se aparece en la cuenta que están los informes. Entonces mi pregunta es, ¿qué ha pasado con los informes? ¿Dónde están? Ya. Porque no aparecen en las cuentas, entonces todas las otras comisiones dicen informe tanto, entonces ¿cómo se va a poner en tabla el proyecto si no están los informes o están en otras comisiones? No se pregunta. El proyecto de los sordos el informe ya lo evacuó hace tiempo la Comisión de Educación, de manera que está en estado de tabla para la sala. La mesa debe resolver cuándo lo va a poner en tabla. ¿Y el de la cuidadora? No, la cuidadora, ese también, bueno, también está en estado de tabla y depende de la mesa. No, si sabe cuál es el problema, es que yo reviso la cuenta y nos ha dicho que el informe fue entregado. ¿Está informado? No, en la ficha de sala. tramitación del proyecto aparece que la educación lo informó ya el proyecto de los sordos. ¿Podemos mandar un oficio a la reunión de comité o algo así para O sea, una gestión que ustedes de hacen nosotros? con la mesa, Claro. con la Bueno, hay que mesa, hablar sí. con los jefes de bancada. No sé quiénes son. No es que lo interrumpa, pero tiene mucha expectativa la gente, las organizaciones que estuvieron, entonces preguntan, hace tanto tiempo, en el caso de los sordomudos, que se aprobó el proyecto y no se ve en tabla. Lo mismo está ocurriendo con la gente de las cuidadoras, que dicen, aprobamos el proyecto y no se ve en la sala, entonces existe inquietud. Claro. Sugiero entonces de que Usted- aquí como estamos representados, que conversemos con nuestros jefes de bancada para que en reunión de comité Y recomendamos a usted para que hable con el secretario de la Cámara y le haga También. saber la inquietud de la comisión. También, pero también sería Sí. bueno el apoyo de los demás jefes de bancada para que lo coloquen, para que en la reunión de comité hagan mención a eso. Ya. ¿Algún otro punto sobre varios? Diputado Naranjo. Perdón que No moleste. se preocupe. Mire, yo creo que en términos protocolares, presidente, corresponde que esta comisión le mande una carta al ministro saliente agradeciendo su disponibilidad que tuvo, una carta protocolar que nunca hace mal al ministro saliente. Él estuvo con nosotros un tiempo, podremos haber compartido o no compartido posiciones, pero me parece por educación y en términos protocolares mandar una carta de agradecimiento. No sé si será tanto compañero, pero Si creo le que parece, es lo si que le parece, corresponde. saquemos el acuerdo. Si le parece, listo, acuerdo. ¿La puede hacer usted, señor secretario? Ya. ¿Algo más sobre varios? Señores y señora diputada, ¿no? Ya. Entonces, lo que pasa es de que
tenemos que aprovechar el tiempo porque vamos a tener que volver un rato a votar. Ya, entonces para la presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, recibir en audiencia al presidente del Consejo de los Pueblos Atacameños con el propósito de referirse a la consulta indígena. Y para estos efectos se cursó la invitación al señor Sergio Cubillos Peine, ¿sí? Que ahí sí está la posibilidad que pueda sentar con más personas y que lo acompañan y quieren aportar. Así que puede pasar a sentarse. Hay una Y- presentación. Acompañado por don Cristian Varela y Juan Cayo. Ah, ya. Está acompañado de don Cristian Varela y Juan Cayo. También está invitado de ahí, bueno, después de ello, continuar con la discusión en general del proyecto de ley de origen en mensaje que establece el sistema de clase media protegida, con urgencia calificada de simple y con vencimiento de la urgencia el 27 de junio. Al respecto de este punto se encuentra invitado el secretario ejecutivo del Centro de Estudios SICAL y el director del área de investigación de la Fundación Chile Movilizado. ¿Están presentes? ¿Sí? ¿Están los dos? Ya. Ahí está Claudia. Entonces, respecto a la primera parte de esta sesión, se encuentra ahí ya don Sergio Cubillo. Posteriormente, para el segundo punto de la tabla, han confirmado ya están confirmada la presencia de don Claudio Rodríguez del Centro de Estudio ICAL y don Francisco Medina Poblete, acompañada de la directora ejecutiva de dicha fundación, la señora Karina Oliva, de la Fundación Chile Movilizado. Ya entonces vamos a partir con nuestros invitados de los pueblos, del Consejo de los Pueblos Atacameños para darle la palabra. ¿Se puede bajar un poquito la luz? Sí, Para... te lo pide, es más chico. ¿Sí? Sí, dígalo. ¿Se puede bajar la luz, por favor? Apáguese la luz. No. Con más convicción. Fue, siempre, con más tiene convicción. que haber ido al baño el encargado. ¿Ah? Le falta convicción. Dígalo de nuevo. ¿Ve? Había que ponerle música. Ya, ahí se bajó. Ahí está. Ya. Don Sergio. Tiene la palabra. Kayajía Atap, Sensac Pichau, Sensac Licau, Acaya Laxiri Sergio Cubillos Verasay, Kunza Joiril Canantay, San Pedro de Atacama. Buenos días, buenas tardes, hermanos, hermanas. Mi saludo inicial en nuestra lengua Kunza, lengua originaria del pueblo Licanantay. Mi nombre es Sergio Cubillos Verasay, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños y presidente de la comunidad atacameña de Peine. Hoy día vengo a presentar a ustedes, antes dar las gracias por darnos este espacio para poder presentar la problemática que a continuación vamos a realizar. Primero decir que el Consejo de Pueblos Atacameños nace en el año 1994, es una asociación que agrupa a las 18 comunidades del área de desarrollo indígena Atacama la Grande, que está en la comuna de San Pedro de Atacama, en la segunda región de Antofagasta. Esta asociación se reúne cada 15 días en asamblea y delibera situaciones y problemáticas de interés de nuestro pueblo atacameño Licanantay. En esta instancia nosotros prevalecemos, ¿cierto?, la autonomía de cada una de las comunidades y también como consejo para dar aprovechamiento, ¿cierto?, de nuestros intereses. Las comunidades que componen el Consejo de Pueblos Atacameños empiezan en Río Grande, Machuca, Guatín, Catarpe, San Pedro de Atacama, Solcor, Larache, Séquitor, Yaye, Coyo, Solor, Cúcuter y hacia el sur, en el borde del Salar de Atacama, se encuentran Toconao, Talabre, Cámar, Socaire y por último Peine. Lo que hoy día venimos a conversar y a presentarles a ustedes, estimados diputados, es la consulta indígena que se realizó en Atacama la Grande en relación a la modificación de la ley 19.253 que inició este gobierno. El día 22 de mayo del presente año se presentaron y se publicaron las 11 medidas que busca impulsar en cambio este gobierno. Comenzando el día 1 de junio en la ciudad de Antofagasta, el primer proceso de consulta en la región, donde se incurren en ciertos errores administrativos y procesos de mala fe. Primero, por el acarreo de personeros y de personas no indígenas ligadas a el partido de la UDI.
con 3 personas en particular, la señora Luz Castillo, la señora Yasna Collado y la señora Sara Martínez, que fueron en su momento postulantes a concejales por la UDI y que no cuentan con el certificado de calidad indígena que exige CONADI para participar en estos procesos. Ellas quisieron validar la consulta, se enfrentaron con los indígenas que rechazaron de primera fuente el proceso. Después, el día 3 de junio en San Pedro de Atacama, más de 200 personas se reúnen también para poder darle rechazo a este proceso de consulta indígena, y donde la Seremi, señora María Fernanda Alcayaga, Seremi de Desarrollo Social, indica que esta consulta indígena es una consulta pública donde cualquier ciudadano chileno puede participar, la cual creemos que es incorrecto porque el nombre lo dice bien claro, es una consulta indígena. En Toconao, el día 4 de junio, se vuelve a rechazar la consulta. Y en Quillagua, el 5 de junio, comienzan ya a hacerse presentes efectivos policiales, 15 efectivos policiales de carabineros, más un helicóptero sobrevolando la comunidad aymara de Quillagua, donde también se hace rechazo al proceso de consulta indígena, y donde la Seremi vuelve a decir que esto es un proceso de consulta pública. En Ollagüe, el 6 de junio, la comunidad en pleno rechaza el proceso. Sin embargo, la Seremi de Desarrollo Social decide en una sede de la Junta de Vecinos de Ollagüe juntarse con 4 personeros ligados a Chile Vamos, que son personeros de gobierno, que trabajan para el gobierno, a puertas cerradas y con cordón de carabineros. En esta instancia, la comunidad pidió que se hiciera pública la reunión porque estaban en un sector público, a la cual, al tomarles las declaraciones a estas 4 personas, dicen que ellos se estaban reuniendo en una especie de reunión política, de partido político. Sin embargo, la Seremi minutos después dice que eso es falso y que efectivamente se reunieron para analizar las medidas de la consulta indígena en un lugar distinto al que ya se había convocado a la reunión. En Aiquina, el 7 de junio, esto ya se intensifica, ¿cierto? Y el resguardo policial ya es mucho más grande, llega un guanaco y llega también este vehículo donde transportan a los detenidos, ¿no? Y el cordón se hace alrededor de la sede, en otros sectores del poblado de Aiquina, a lo cual también se rechaza el proceso, y la Seremi una vez más dice que esto es una consulta pública. En Calama, el 8 de junio, la Seremi decide suspender a través de la prensa del diario El Mercurio de Calama el proceso de consulta en Calama, diciendo que lo va a reagendar. Pero lo más grave y vergonzoso y la falta de respeto que nosotros encontramos por parte de la Seremi hacia nuestro pueblo es que efectivamente dice que ella saca un informe por parte de Carabineros diciendo que debido a los accidentes ocurridos en San Pedro Atacama, en Ollagüe y en Aiquina, no es factible hacer la consulta indígena por faltas de garantías y de seguridad respecto a este proceso. La consulta indígena que está realizando, ¿cierto?, el gobierno pretende modificar 11 medidas en los siguientes párrafos. Primero, ¿cierto?, de los indígenas y su cultura y sus comunidades, el reconocimiento y protección de las tierras indígenas y del desarrollo indígena. Esto, ¿a través de qué medidas? Primero, posibilita la división de las tierras comunitarias en títulos personales, que va en desmedro total de la visión y la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Nosotros siempre hemos pensado y nos hemos organizado en comunidad. Todo lo acordado, todo lo que hemos conseguido ha sido comunitario. Y romper ese sentido de vivir en comunidad extinguiría nuestros pueblos, porque así nos hemos organizado y así ha sido la cosmovisión de nuestro pueblo. Segundo, posibilita, ¿cierto?, el arriendo hasta por 25 años a terceros, arriendo de tierras indígenas por 25 años a terceros, es decir, nos pide privatizar nuestras tierras, que nunca ha sido el sentido de ningún pueblo indígena en Chile y en el mundo. Posibilita también compensar con dinero la imposibilidad de obtener las tierras. Es decir, el Estado nos dice que nos entregará dinero para que dejemos sin efecto las demandas territoriales que hoy día tenemos, y eso es imposible para nosotros. Propone también que solamente los indígenas, que se clasifiquen indígenas A e indígenas B para la obtención de los beneficios
Como pueblo jamás hemos hecho discriminación en ese sentido. El que es indígena, el que es atacameño, no hay atacameños de primera clase, segunda clase, tercera clase. Eso, si Chile o el Estado chileno lo quiere hacer, que lo consulte dentro de lo que ellos quieran hacerlo, pero en nuestros pueblos nunca ha primado esta moción. Propone también la posibilidad de constituir asociaciones indígenas solamente con 2 personas. Hoy día, en la actualidad, para constituir una asociación indígena se necesitan 25 personas y el gobierno quiere bajarla a 2. Pero eso no es lo más grave, sino que quiere que las asociaciones indígenas ingresen a un fondo de desarrollo indígena que actualmente maneja CONADI, que es muy precario, y no lo decimos nosotros, las distintas CONADI regionales han salido a decir de que es un fondo muy precario, y pondría a pelear entre los indígenas naturales, las comunidades y las asociaciones. Es decir, si la torta ya es chica, ingresando a las asociaciones ya este fondo se hace más precario aún. Hemos realizado distintas acciones para poder demostrar nuestro rechazo. Primero, denunciamos en Contraloría las irregularidades del proceso, primero por el acarreo de personeros, ¿cierto?, que no son indígenas, y también ingresamos la denuncia respecto a lo que ha dicho la Seremi de Desarrollo Social, que ha dicho que esta es una consulta pública. Por lo tanto, solicitamos a Contraloría e ingresamos el día lunes a Contraloría la denuncia para que Contraloría nos diga si efectivamente esto es una consulta pública o es una consulta indígena, porque si es consulta pública solicitamos que el material distribuido a nivel nacional diga consulta pública y no consulta indígena. Ingresamos también una denuncia y solicitud de informe al INDH debido a una situación ocurrida en San Pedro Atacama. 20 personas de la comunidad de Río Grande fueron trasladadas en un furgón desde la gobernación a un sector en San Pedro donde no se iba a realizar la consulta y donde se les estuvo retenida por media hora, haciéndoles creer que ahí se iba a realizar un taller de la consulta indígena, a lo cual los hermanos de Río Grande llegaron después al lugar acusando a un señor llamado Gerardo. Nosotros mostramos una fotografía de quién podría ser Gerardo y ellos reconocieron que fue don Gerardo Castro, el Seremi de Agricultura de la región de Antofagasta, quien los llevó a ese lugar donde no se iba a realizar la consulta indígena y donde estuvieron retenidos por 30 minutos. También ingresamos a una carta al presidente de la República solicitándole que deje sin efecto la consulta indígena. Nosotros no buscamos que se realice de nuevo, nosotros buscamos que se deje sin efecto y por motivos que no se ha cumplido la ley. La ley en el artículo 3 transitorio dice claramente que el Estado se compromete a entregar las tierras a los pueblos aymaras y a los pueblos atacameños en un periodo de 3 años después de firmada la ley. Ya han pasado más de 25 años desde que se firmó dicha ley y no se han entregado el 100%, no se ha restituido el 100% de las tierras a estos pueblos. Por lo tanto, por más que nosotros quisiéramos subdividir, quisiéramos arrendar, quisiéramos privatizar nuestras tierras, es imposible porque no las tenemos. Eso habla claramente de un desconocimiento de parte del Estado de la realidad de los demás pueblos que habitamos en el norte. En consecuencia, sostenemos que estas medidas nos perjudican ya que dividen nuestro territorio, crea indígenas de primera y segunda clase, abre la posibilidad de que la organización indígena se diluya al propiciar asociaciones con 2 personas y permitiéndoles que accedan a proyectos vía fondo de desarrollo. Y respecto a la posición del pueblo atacameño ante la consulta indígena, ¿cierto? Primero exigimos que de una vez por todas el reconocimiento constitucional a nuestros pueblos originarios y también la restitución de tierras y la restitución de los derechos de agua que el mismo Estado se ha comprometido a cumplir a través de la Ley 19.253. La restitución del territorio, en el artículo 3 transitorio, como les decía anteriormente, está clarísimo lo que dice y se los leo textualmente. Dice: la corporación realizará en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales durante los 3 años posteriores a la publicación de esta ley un plan de saneamiento de títulos de dominio sobre las tierras aymaras y atacameñas de la primera y segunda región,
de acuerdo a las disposiciones contenidas en el párrafo segundo del título octavo. Igualmente, la Corporación y la Dirección General de Aguas establecerán un convenio para la protección, constitución y restablecimiento de los derechos de agua de propiedad ancestral de las comunidades aymaras y atacameñas de conformidad al artículo 64 de esta ley. Ustedes acaban de leer de que no es que a nosotros se nos haya ocurrido, sino que es un compromiso que adquirieron en la misma ley que hoy día quieren cambiar. La restitución del territorio, ¿cierto? La obligación de sanear la tierra y entregar las aguas está completamente vigente. El Estado hizo un catastro de las tierras que debería restituir y no ha cumplido aún en eso, y el Estado aún no restituye todas las aguas. El 98% de las aguas del sector del norte pertenecen a empresas mineras y el 2% para consumo humano. Ahí están los mapas, el primero de 1997, el primer informe donde se catastran, ¿cierto?, en el sector amarillo toda la demanda territorial de las comunidades atacameñas, y en el segundo informe que realizó, que es el informe de Datura, donde el Estado separa, ¿cierto?, y dice que solamente va a entregar los territorios que se estén usando actualmente, y en ese sentido tampoco ha cumplido, porque en el primer informe se catastran 3 millones de hectáreas a entregar y en el segundo 950.000 hectáreas, y donde solamente se han entregado 300.000 hectáreas. Reconocimiento constitucional. Debe existir un reconocimiento constitucional de una vez por todas a nuestros pueblos. Se deben reconocer los pueblos, naciones originarias en la Constitución, y se debe reconocer el carácter multicultural y las relaciones interculturales que enriquecen a la sociedad que habita en este Estado. Y para finalizar, queremos, como pueblo atacameño, dejar clara nuestra postura. Primero, dejar sin efecto la consulta indígena, y segundo, si es que el gobierno de Chile quiere perseverar, antes deberá restituir las tierras y aguas del pueblo atacameño Licanantay, y segundo, reconocer constitucionalmente a nuestros pueblos originarios. Lo que en resumidas cuentas queremos decirle a ustedes, estimados diputados, es que mientras no existan estas dos condiciones, que es reconocimiento constitucional y devolución íntegra de las tierras y las aguas de nuestro pueblo, no nos vamos a sentar a ninguna consulta indígena que indique este gobierno u otro gobierno que pueda venir en el futuro. De una vez por todas exigimos el respeto que nos merecemos ancestralmente. Nosotros no es que veamos la tierra como algo que queramos privatizar para tener réditos económicos. Cuando nosotros decimos que este territorio nos pertenece, es porque nosotros somos parte de la tierra, somos la raíz que está viviendo hoy día en el territorio. Y ante eso lo vamos a defender, sea contra quien sea, sean gobiernos de derecha, sean gobiernos de izquierda, de centro, eso a nosotros no nos importa. Mientras no existan las condiciones necesarias, básicas, para poder iniciar diálogos, no lo vamos a hacer. Estamos cansados. Siempre hemos sido un pueblo dialogante, siempre hemos sido pueblo de acuerdo, pero nunca se han cumplido los compromisos y la ley lo dice claramente. Por lo tanto, mientras el gobierno, el Estado no cumpla, no nos sentaremos a la consulta indígena, ni esta ni otra. Y para eso, primero, esperamos que ustedes insten al Estado chileno a primero preocuparse por otras temáticas muchísimo más importantes de las cuales hoy día quiere consultar. Nuestros pueblos viven en el total abandono. Alto Loa todavía no se le arreglan los problemas después de haber sido declarado zona de catástrofe. El Atacama La Grande son las mismas comunidades que tienen que solucionar sus problemas sin ningún financiamiento por parte del Estado. Quillagua, sin agua potable, sin energía, teniendo al lado una de las empresas que hoy día ha salido como las más corruptas del país, como es SQM. El poblado de Ollagüe, también totalmente olvidado. No puede ser que a 2 años de gobierno las comunidades no conozcan a la Seremi de Desarrollo Social, no conozcan a su intendente, no conozcan a su gobernadora. Hay problemas muchísimo más serios, estimados diputados, que se deben solucionar antes de querer privatizar las tierras indígenas. Y para finalizar, decir que encontramos una falta de respeto que se quiera hacer esta consulta pensada en la pacificación de la Araucanía y desconociendo la realidad de los 8 pueblos restantes que son reconocidos por este país. Muchas gracias. No sé si hay algún diputado o diputada que quiera hacer una pregunta. Diputada Troncoso. Presidente, gracias.
La verdad es que me quedo anonadada su manera de cómo tienen las cosas ustedes como habitantes de parte del norte de nuestro país, que yo me lo conozco entero. Y yo me imagino, conozco muy bien Quillagua, le decía aquí a nuestro diputado Naranjo también, yo me conozco el norte completo. Y la verdad, en estos 8 pueblos, Imara, ¿de qué población estamos hablando? Espera un poquito. Vamos a ver si hay más preguntas Sí. para que la... Sí, sí. ¿Alguien más tiene preguntas? Ah, ya. Yo también quiero preguntar algo. Sé que también está el proyecto de la creación del Consejo de todos los Pueblos, así se llama, ¿cierto? Y del Ministerio también de Pueblos Indígenas. Quiero saber si saben algo de eso, en qué condición está, si han ido ustedes a exponer a eso, a las veces que se ha discutido acá en el Congreso, porque se supone que también hay una institucionalidad que los afecta y quiero saber si ustedes han podido opinar sobre eso, a ver si nos cuentan algo. Muchas gracias. Primero, la pregunta que nos hacía la diputada, son 22.000 atacameños según el último censo en la región de Antofagasta. En respuesta a su pregunta, presidente, entendemos que hoy día está en la Cámara del Senado las indicaciones respecto a eso, pero ahí hay un claro ejemplo de cómo el gobierno o el Estado, vamos a hablar de Estado para no referirnos a un partido en particular, cómo el Estado realiza estas consultas y finalmente no cumple con lo acordado. Cuando presentó este proyecto de poder crear el Consejo de Pueblos Indígenas, de crear el Ministerio de Pueblos Indígenas, de la consulta constituyente, hoy día no hemos tenido ningún informe que diga de las observaciones que se presentaron respecto a eso. Tampoco han sido ingresadas las observaciones, porque nuestra gente en ese momento, los que estaban a cargo de la dirigencia, vinieron a Santiago en el piso -3 de un edificio. Se conversó sobre todo esto y finalmente todo queda a la final en la nada. Llevamos 3 años, me parece, consultando sobre la creación de los consejos de pueblos indígenas, a la cual nosotros habíamos presentado las observaciones correspondientes, porque la representatividad tampoco se daba para los pueblos, o sea, teníamos una representatividad más mapuche que los 8 pueblos restantes. Y en ese sentido no hemos recibido ningún informe ni ninguna invitación también para poder hacer revisión de eso. Y es por eso que hablaba de la desconfianza que existe por parte de nuestro pueblo ante estos procesos. Diputada Mix. Gracias, presidente. Obviamente saludar al Consejo de los Pueblos Atacameños. Me parece que era importante escuchar una visión distinta a la que siempre se instala la mirada del conflicto habitualmente y no nos sentamos a conversar como deberíamos sentarnos a conversar, una realidad distinta, problemáticas distintas. El agua es fundamental para la sobrevivencia de estos pueblos. Y quería, presidente, si era posible, pedir algunos oficios que tienen que ver con la información que los hermanos acaban de exponer. Tienen que ver con pedir el detalle quizás de los participantes de las distintas consultas que se han realizado ya en la Atacama, la Grande, exactamente. Y además respecto de los hechos puntuales que ellos acaban de denunciar, si existe la posibilidad que nosotros como comisión también podamos solicitar esos oficios. Específicamente entonces, ¿cuál? El detalle de los participantes, porque debiesen tener obviamente el respaldo del registro indígena. Y además, aquellos oficios que ellos presentaron también yo creo que sumarnos también y solicitar para que se pueda explicar la situación que ocurrió en cada una de las localidades. Respecto al resultado, cómo se llevó a cabo, porque claro, lo que públicamente han dicho es que se suspendieron por razones distintas a lo que acá se acaba de plantear, ¿no? Que las condiciones de seguridad no eran las más aptas, eso es lo oficial, pero que nos oficien y nos informen cuáles eran esas. Sobre el resultado y las personas que participaron en la consulta indígena en el sector de Atacama y de la región de Antofagasta, en las localidades que ustedes enumeraron ahí. Exactamente. ¿Acuerdo? Sí, ya. Sí, en ese sentido nosotros solicitamos por ley de transparencia lo mismo que son las asistencias
Y también tenemos material tanto escrito como material audiovisual para ofrecerlo aquí si es que ustedes lo ameritan, para que ustedes puedan ver, porque está todo grabado. Está desde los dichos de la Seremi a cómo se hicieron las reuniones privadas sobre eso. Diputado Cosme Mellado, y de ahí diputado Olivera, y después diputado Naranjo. Gracias, presidente. Sí, la exposición que hizo don Sergio Cubillos, ¿verdad?, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños. Dice que ustedes hicieron una presentación en la Contraloría en regional o la Contraloría General. Ya, ¿podemos, presidenta, por su intermedio, solicitar copia de estas presentaciones que han hecho en la Contraloría? Porque es fundamental para saber también en qué término, ¿cierto? Era pública, ahora indígena. Exactamente, ¿cierto? Y también la presentación que hicieron al Instituto Nacional, perdón, de los Derechos Humanos, ¿verdad? ¿No pueden enviar O sea, esa también información? Sí, eso, presidente. Ya. No, pero eso no tienen que enviar ellos. Ya. Está la Gracias. diputada Olivera primero. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Saludar a todos los integrantes. Yo quiero hacerle una pregunta porque usted dijo que ustedes no conocen a las autoridades, o sea, las autoridades de la región, en el fondo no los conocen a ustedes, nunca han tenido un acercamiento con la Seremi, con la gobernadora, con las autoridades, en el fondo con quienes ustedes debiesen sentarse a dialogar. Sí, nosotros, si bien es cierto, en Atacama la Grande, que donde hay 18 comunidades, estas autoridades sí han ido. Pero, por ejemplo, en Alto Loa, donde hay 9 comunidades más, en Ollagüe, en Quillagua, la gente le hizo saber a la Seremi que por qué no se habían asistido a las reuniones que ellos mismos habían solicitado para hacer mejoramiento de ciertas problemáticas que ellos tienen en el territorio. Por eso expongo eso ante ustedes. ¿Y ustedes en algún momento han solicitado reunirse con ella para hacerle ver, le voy a hacer 2 preguntas, para hacerle ver esta inquietud que ustedes tienen, en el fondo esta falta de acercamiento? Y por otro lado, presidente, como ellos también mencionaron que enviaron información a la Contraloría, que se solicita a la Contraloría y al Instituto de Derechos Humanos respuesta respecto de la información que ellos enviaron. Eso. Para juntarlo con la pregunta del diputado Naranjo. Pero, Parte disculpe, sí. acuerdo entonces lo que solicitó la diputada Olivera. Acuerdo. Una parte era justamente que lo que ellos habían solicitado a la Contraloría era que nos mandaran esa respuesta a la Contraloría a la petición que ellos han pedido de fiscalización. Pero ya fue acordado así. Pero tengo una duda. ¿Esta es la primera consulta desde que se volvió a la democracia que ustedes han sido convocados? Bueno, sí, ya. Segundo, ¿cuál es el procedimiento que se había ocupado en las otras consultas? Porque yo me imagino cuando a ustedes les va a hacer una consulta de esta naturaleza, yo me imagino que ustedes participan en la elaboración, en el tipo de preguntas que se van a hacer, o en estos casos se hace la consulta y ustedes no tienen ninguna participación en las preguntas que se hacen, en lo que se plantea en la consulta. Me gustaría saber esa parte. Si usted dice, mire, durante el periodo que llevamos de que volvimos a la democracia hemos participado en 2 o 3 otras consultas, ¿cuál es la diferencia entonces entre esta consulta y las anteriores? Ya sea en el tenor de las preguntas, en la participación de ustedes, ¿cuál es porque yo entiendo el rechazo de ustedes, obviamente por las preguntas que se están haciendo en esa consulta me queda claro por qué la rechazan, pero me gustaría saber cómo han sido los procedimientos en otras consultas si es que las ha habido. Palabra, don Sergio, para las preguntas de la diputada Olivera y la del diputado Naranjo. Para responderle primero, diputada, nosotros celebramos siempre lo que se llama el ADI, que es la reunión del área de desarrollo indígena, donde van todos los Seremi, va el intendente, participa el alcalde y participan las comunidades para poder ir solucionando temáticas relacionadas al territorio. En Atacama la Grande, de hecho, nosotros pedimos ahora una extraordinaria para poder resolver temas relacionados a bienes nacionales respecto a la entrega de tierras. Pero si usted pregunta al Alto Loa hace mucho tiempo que no tiene esta sesión
de ADI. Y en Quillagua, el mismo presidente, señor Víctor Palape, ha mencionado de que lleva innumerables veces y nos mostró los correos pidiendo una mesa con los Ceremis para dar solución a temáticas y no se han presentado. Para la consulta suya, diputado, voy a darle la palabra al abogado quien le va a responder. Juan Carlos Cayo Rivera. Bueno, buenas tardes primero a todas y a todos. Es importante decir que respecto de las consultas indígenas, por lo menos en nuestro país, están regulados, por lo menos, puedo decir, a nivel reglamentario, desde el punto de vista del Decreto Supremo 66 y el Decreto Supremo 40, siendo que su norma base es el Convenio 169 de la OIT. En este sentido, y respondiendo a la pregunta, en el territorio de Atacama la Grande han existido todos los tipos de consultas que por lo menos la legislación nacional prevé. Hemos tenido consultas relativas a proyectos de ley, por ejemplo, Consejo de Pueblos Indígenas y respecto al Ministerio de Asuntos Indígenas, respecto a la creación del Ministerio de la Cultura y ahora esta consulta indígena de la modificación de la ley 19253. Hemos tenido consulta indígena respecto a medidas administrativas, como por ejemplo fue la que realizó la DGAC respecto a los globos aerostáticos, a la operación de globos aerostáticos, que fue a consecuencia de un recurso de protección que interpuso el Consejo de Pueblos Atacameños porque precisamente no se realizó la consulta indígena al otorgar estos permisos administrativos para operar estos globos. Y además también existen una serie de consultas indígenas respecto a estudios de impacto ambiental que constantemente se están realizando en el territorio y que inclusive la comunidad de Peine hoy día es sujeta de 2 consultas indígenas hoy día por el estudio de impacto ambiental de Minera Escondida y de Minera Saldívar. O sea, existe experiencia respecto a estos procesos, estos procedimientos. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia está dado finalmente en lo que se está consultando. El tema del territorio, el tema de las tierras es tan fundamental para el pueblo atacameño y en general para los pueblos originarios de nuestro país, que provoca evidentemente un rechazo el solo hecho de decir que acá se puede dividir, que puede haber un arriendo por más de lo que señala la ley y en general de las medidas que pretende propiciar o que pretende hacer el gobierno modificando la ley. Esa es la gran diferencia. Sí. Igual me quedo, no entendí a lo mejor, pero cuando presentaron decían que los problemas eran la tierra, el agua, ¿cierto? ¿Y cuál es la consulta o las preguntas que se realizan en esta consulta que a ustedes no les parece y con las que no están de acuerdo? A ver. Como bien dijo el presidente, son 11 medidas que propone el gobierno para modificar la ley, ¿vale? Y dentro de esas modificaciones lo que se pretende es, respecto a la protección de las tierras, son medidas que van a conllevar a una modificación del articulado de la ley indígena. Entonces, esas medidas, sobre todo las relacionadas con la tierra, respecto a la posibilidad de otorgar títulos individuales dentro de un territorio comunitario, la posibilidad de ampliar los espacios de arriendo, y la posibilidad de esta compensación monetaria, ¿cierto?, podría posibilitar, insisto, la división del territorio comunitario, lo cual es importante a todas luces para los pueblos y comunidades. Eso es finalmente el meollo del asunto, diputado. Muy bien. Ya. Tiene que ser cortito porque nos están llamando a votar a la sala. Sensaj, Alabalti, Pichau, Licao, acá Cristian Varela Liendro, comunidad Licanantay de Toconao. Bueno, en realidad nuestros hermanos han tratado de decirlo prácticamente en resumen, la realidad que se está viviendo dentro de nuestras comunidades. Y efectivamente las 11 medidas que está proponiendo el gobierno están ahí, son públicas. Y es más, para nosotros prácticamente es una imposición, la cual no aceptamos. Lo que vemos que prácticamente busca vulnerar nuestros derechos, busca privatizar prácticamente nuestra madre tierra, y es lo que no estamos de acuerdo. Por lo tanto, nosotros los dejamos igual invitados para que ustedes, los que no conocen nuestra tierra, vayan, conozcan nuestra realidad. Tenemos mucho por tratar todavía.
como decían nuestros hermanos, qué tierra vamos a arrendar, qué tierras vamos a otorgar si todavía el Estado no se ha hecho cargo de entregarnos las tierras oficialmente. Y lo último es que hoy día tenemos mucho, como les decía, que tratar con respecto al tema de nuestro territorio. ¿Qué sacaríamos si ya tuviéramos los títulos? Si el Código de Minería también le otorga amplio poder a las empresas mineras a través de las concesiones, a través de la entrega del agua. Entonces, todos esos temas tenemos que tratarlos, señores diputados, y los dejamos invitados cordialmente para que vean la realidad de nuestras comunidades y de nuestros pueblos del norte. Okay. Muchas gracias. Va a hablar 2 segundos la diputada porque tenemos que ir a votar. Comprometo, 2 segundos. Yo creo que podamos acoger la invitación que acaba de hacer el hermano, porque creo que sería fundamental también contemplar la posibilidad de sesionar allá como comisión en un espacio que nos permita conocer la realidad de los pueblos atacameños. ¿Qué les parece? Ya, veámoslo a la vuelta. ¿Sí? Acuérdate. Bien, pero quiero plantear unas cositas, ya, para que cerremos esta parte y después se preparen los invitados que tenemos y cuando volvemos de la votación continuamos con nuestros expositores. Quería pedirle unas cosas. Bueno, que nos envíen la presentación. Ahí la presentación, diputado Olivera, está los puntos que ellos están allá. Pero ahí está como claro y también está la opinión. Segundo, creo que debieran pedir, me informaron a mí de que los proyectos de los cuales yo les hablé están en la Comisión de Gobierno Interior en el Senado, están en proceso de indicaciones, así que yo les sugiero que pidan audiencia en la Comisión del Senado de Gobierno Interior para poder expresar su opinión de acuerdo a esas indicaciones que están en la página web del Senado, ¿ya? Y segundo, hablaron, independientemente de eso, y que yo creo que le vamos a manifestar al ministro en la próxima sesión, el tema de la consulta, vamos a hablar de varios temas, entre eso de la consulta, y yo creo que vamos a expresar los problemas que han tenido ustedes, por eso es que es importante la presentación, pero creo que habló usted de varias dificultades que tienen en algunos sectores que no conocen a la Ceremi, que no se han podido reunir, entonces sería bueno que ojalá nos pudieran enviar un correo también esos puntos que son como específicos que también se pueden abordar con él, para independientemente de esta otra cosa que es una cosa más macro, abordar también estos temas específicos, o sea que es imposible de que lleguen 2 años, más de 1 año ya y todavía no conozcan a la Ceremi y Desarrollo Social, o sea, es impresentable eso. Entonces a nosotros se nos va a olvidar todo eso que apuntaron ustedes, entonces les sugiero que nos envíen en un correo para tenerlos para presentárselo al ministro, ¿le parece? Bueno, muchas gracias por venir a darnos a conocer su diputado. Nos damos unos 5 o 10 minutos más para... Yo creo que unos 5. Lo que pasa es de que igual tenemos otras cosas que tenemos programadas de realizar. Yo me entretengo conversando con ellos. Ya, pero me interesa de que esas dificultades las puedan enviar, ¿ya? Entonces vamos a suspender por unos 15 minutos para que vamos a votar y volvemos, ¿ya? Suspendemos.